Hablaremos de la resistencia francesa. Transcurría la llamada Guerra de Mentira, denominada como tal ya que a pesar de estar en guerra ningún país atacaba al otro. El 10 de mayo de 1940, Alemania pretendió atacar a Francia, utilizando la misma estrategia que en la Primera Guerra Mundial, rodear a Francia por Bélgica. Pero Bélgica le dice que no, y Hitler avanza de todos modos, invadiendo Países Bajos y Luxemburgo a través de la línea Maginot, una línea de fortificación y defensa construida por Francia a lo largo de su frontera con Alemania e Italia. Ideada por el ministro de Defensa francés y héroe de la Primera Guerra Mundial, André Maginot, hasta dejarlos acorralados, con su método de guerra relámpago en la playa Dunkerque. Así, la batalla de Francia parecía perdida, y para finales del mismo mes se llevó a cabo una dramática operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés. Pero esto no duró mucho más. El 22 de junio de 1940, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses, quienes solicitaron un armisticio, igual que el 11 de noviembre de 1918, durante la Primera Guerra Mundial. Solo que esta vez Alemania ocuparía el banco vencedor y pondría fin definitivo a la guerra en Francia, quedando esta derrotada y dividida en dos, según la línea de demarcación detallada en el armisticio. Pero Charles de Gaulle se declaró en contra del gobierno del anterior mencionado y proclamó la Francia libre, llamando a la formación de la resistencia francesa. El 6 de junio de 1944, un enorme contingente de tropas aliadas desembarcó en las playas de Normandía, y su avance se volvió tan incontenible que los alemanes comenzaron a retroceder no solo por el este, sino también por el oeste. Los aliados llegaron a París y cruzaron la frontera germana, mientras que los alemanes lanzaban una inofensiva de contraataque, denominada la Batalla de las Ardenas, que al final no surtió efecto. En febrero de 1945 realizan el bombardeo de Dresde, uno de los mayores bombardeos sobre población civil en toda la historia en la guerra, resultando destruida gran parte de la ciudad. Y como Alemania había quedado dividida en Danzig para que Polonia tuviese salida al mar, Hitler quiso hacerse de esta ciudad, pero Polonia no cedió e incluso firmó un tratado de mutua defensa con Francia y Reino Unido, para poder defenderse en caso de ser atacada por la Alemania nazi. Esto condicionó a Hitler, ya que no quería tener dos frentes de batalla a los que enfrentarse, y así quedaron formados los aliados Reino Unido y Francia contra las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Pero, ¿cómo se cuenta esta misma historia desde otro punto de vista? Volvamos a la resistencia francesa. ¿Son uno de los mitos del siglo XX? Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de Francia. En 1944, tras el desembarco en Normandía, la resistencia creciendo sus hostilidades contra el ocupante en retirada, y en ese contexto tienen lugar enfrentamientos abiertos entre masas importantes de guerrilleros y tropas alemanas ya muy desmoralizadas. El surgimiento de la resistencia francesa se da en un plano de necesidad de creación de ficción de un pueblo que se resiste a la ocupación enemiga. Sin embargo, no llegó a abarcar más del 2% de la población y sus miembros estaban sometidos a la disciplina del Partido Comunista Francés. ¿Sabías que entre 1940 y 1941 no se produjo ningún acto de resistencia en Francia? Esto se debe a que los mismos comenzaron tras la invasión de la URSS, es decir, luego de que Alemania y la Unión Soviética entraran en guerra. Sin embargo, la población en general siempre estuvo lejos de apoyar a los resistentes y consideraban sus actos como una necesidad soviética y no francesa de defenderse. ¿Cómo se explica esto? Los que estaban en contra de los actos de resistencia sostenían que los mismos no eran propios de Francia, sino importados del Partido Comunista, y los llamaban innobles. Hicieron público su ideal de que al llevarse a cabo estos actos causaban más muertes de la población civil que de la población enemiga, es decir, morían más franceses que alemanes. Está de más aclarar que las relaciones entre ambos grupos eran frecuentemente malas e incluso se denunciaban y traicionaban mutuamente. Incluso los que no apoyaban la resistencia decían que muchos de los miembros de las mismas no eran franceses, sino refugiados del Partido Comunista movidos a Francia. Pero espera, retrocedamos otra vez. ¿Qué fue entonces la Blossom Stones, como la llamaban los franceses, en la Segunda Guerra Mundial?
Teóricamente es el nombre que reciben los movimientos, organizaciones y canales clandestinos que continuaron luchando contra el eje en territorio francés después del armisticio del 22 de junio de 1940 hasta la liberación en 1944. Consistió por un lado en acciones de información, sabotajes y operaciones militares contra las fuerzas de invasión de Francia, conformadas por pequeños grupos de mujeres y hombres de todas las edades y clases sociales, agrupadas por sus sensibilidades políticas, filosóficas y religiosas, y organizados para hacer frente a la ocupación nazi. Por un lado, esta resistencia abordaba aspectos civiles y no violentos, como la existencia de una amplia prensa clandestina, la distribución de folletos, la producción de documentos falsos, la organización de huelgas y manifestaciones y el establecimiento de múltiples redes. Sin embargo, autores sostienen que se utilizaban métodos casi terroristas para defenderse, actuando sin escrúpulos, por ejemplo con atentados, ya que la lucha consistió en acciones de información, sabotajes y operaciones militares contra las tropas de ocupación. La resistencia pudo darse paso también en el campo a raíz del nacimiento de los maquis, una denominación a los guerrilleros, en la primavera de 1943. Toulouse era la importante ciudad capital de la resistencia del sur y como tal el centro de operaciones de un grupo armado compuesto de militantes polacos, italianos, españoles y antiguos combatientes en las brigadas internacionales de la Guerra de España. Sin embargo, hubo al principio dos corrientes de la resistencia. Una resistencia exterior, que quería formar un ejército de tipo clásico, fueron las fuerzas francesas combatientes, más tarde denominadas fuerzas francesas libres, que se convirtieron progresivamente en un verdadero ejército gracias a las aportaciones de los territorios coloniales de África, África Ecuatorial Francesa, Madagascar y posteriormente África del Norte. Además, creó un organismo político llamado el Comité Francés de Liberación Nacional y, en 1944, el gobierno provisional de la República Francesa, creados para representar a la Francia resistente. Y una resistencia interior, que adoptó progresivamente formas organizadas de actuación y muy pronto creó redes de evasión a través de la línea fronteriza para prisioneros de guerra fugados, judíos perseguidos y aviadores aliados abatidos. Por una de estas redes llegaron a España, rumbo hacia Inglaterra o África del Norte, franceses deseosos de continuar la lucha. Y también circularon agentes de información al servicio de los aliados que comunicaban a estos particularidades militares del enemigo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la medalla de la resistencia? La Medalla de la Resistencia Francesa fue instituida en Londres por la orden del 9 de febrero de 1943 del general de Gaulle, el jefe de la Francia combatiente, con la finalidad de reconocer los actos destacados de fe y valor que en Francia, en el Imperio y en el extranjero contribuyeron a la resistencia del pueblo francés contra el enemigo y contra sus cómplices desde el 18 de junio de 1940. Fue otorgada a aproximadamente 44.000 personas vivas y a otras 20.000 a título póstumo, pertenecientes tanto a los franceses libres como a la resistencia interna, en 18 entidades territoriales, a 21 unidades militares de los 3 ejércitos y a otras 15 entidades como institutos o... Si estás interesado en saber aún más, no dudes en darle me gusta al video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver lo nuevo de cada semana. No te olvides de dejarnos tu comentario diciéndonos qué te pareció y una sugerencia del tema que quieres que hablemos. ¡Hasta pronto!